Buenas noches. No escuché mucho. No se escucha, ¿no, Gerard? Buenas noches a todos. Muy bien, ahora sí me gustó más. Bueno, espero que anden muy bien. Hace calor, está lindo el día. Acá arriba hace un poquito más de calor. A Venezuela le gusta, obviamente. Así que espero que estén disfrutando y hayan disfrutado mucho este día. Y podamos seguir disfrutando de lo que Dios tiene por delante de este verano que a todos nos gusta tanto. Bueno, me voy a poner el cronómetro. Bueno, si lo encuentro. Vero me hace el cronómetro. Complicado con la tecnología. Muy bien. Vamos a seguir hablando sobre salir de la multitud. ¿Sí? ¿Cómo estuvimos con la disciplina en la semana? Los que estuvieron la semana pasada estuvimos hablando sobre un verdadero discípulo es disciplinado. Bueno, obviamente que a todos nos cuesta. Espero que haya sido una semana en la que hayamos podido poner en práctica. Si hoy esta noche vamos a sincerarnos con nosotros mismos sobre otro tema. ¿Sí? Y ese fue el desafío con el que Dios estuvo tratando a mi vida esta semana y es lo que quiero compartir con ustedes. Este tema que vamos a hablar es muy real en nuestra sociedad y en cada uno de nosotros como seres humanos. Y también pude estar viendo en este tiempo que también es muy real en mi vida y creo que cuando empecemos a hablar del tema vas a poder darte cuenta que quizás en algún aspecto también es real en tu vida. ¿Se acuerdan la historia del pueblo de Israel, no? Ellos salen de Egipto, se escucha bien, ¿no? Perfecto. Ellos salen de Egipto, Dios hace un gran milagro, los saca, ¿se acuerdan? Moisés abre el mar rojo, ¿sí? Pasan el mar rojo, Dios hace un milagro de poder impresionante y cuando llegan al otro lado del mar rojo se encuentran con un desierto, ¿sí? Y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y Moisés dijo, vamos, salgamos de acá. Y dice la palabra de Dios ahí en Éxodo capítulo 15, no vamos a leer este pasaje, simplemente se los voy a comentar, pero en Éxodo 15 dice que anduvieron por 3 días, ¿sí? Venían de cruzar el mar rojo, ver el milagro de Dios, anduvieron por 3 días y no encontraron agua, dice la palabra de Dios. Y en un momento llegan a un lugar que se llamaba Mara, ¿sí? Y en ese lugar encuentran con un agua. Dice, bueno, bárbaro, espectacular, acá hay agua, vamos a tomar. Cuando prueban el agua estaba totalmente amarga. Y ahí empezaron los problemas para el pueblo de Israel. Todo era alegría, venían cantando, vemos los cánticos de Moisés, los cantos, todos contentos, y se encuentra con el agua amarga y empiezan los problemas, ¿sí? Murmuraciones, una situación difícil. Y en medio de eso, Dios le dice a Moisés, Moisés, agarrá ese palo, esa rama que hay ahí. Me imagino que estaba Moisés ahí viendo cómo el pueblo renegaba, mira hacia un costado, ve un palo común y corriente, y Dios le dice, agarrá ese palo y tiralo al agua. ¿Y qué hace Moisés? Agarra el palo, lo tira al agua y dice que el agua se transforma en agua dulce. Y todos contentos, toda alegría, ¿sí? Y dice que después de eso el pueblo de Israel sale de ahí y va hacia allí y se encuentra con unos manantiales y todo felicidad. Ahora, qué interesante esta situación, ¿no? Yo me pongo a pensar en el pueblo de Israel que venía de ver milagros espectaculares de Dios y a la primera de cambio se encuentran con algo amargo que les cambia la perspectiva, les cambia la situación, ¿sí? Dios quiera que en esta noche, y con esto quería empezar, ¿sí? Dios quiera que en esta noche nos pueda dar ese palo, ¿no? Ese palo que podamos tirar en esa situación que quizás estamos viviendo, ¿sí? Que nos transformó de estar viviendo alegres y agradecidos a Dios, ¿sí? A vivir quizás alguna situación amarga. Dios nos dé ese palo en este día para poder tirarlo en esa agua y transformarla en dulce, ¿sí? ¿Saben qué? Lo que nos trae en esta noche es otra característica de un discípulo que sale de la multitud. Un discípulo que sale de la multitud es inofendible. Ahora, qué difícil esta palabra, inofendible, ¿no? Yo te digo, palabra inofendible, bueno, listo, ya está, estamos fuera, ¿no? Porque si vos decís inofendible es que nunca se ofende. Y si nunca se ofende, hagamos algo, ¿sí? Ninguno de nosotros está santificado. Entonces cerremos la iglesia y nos vamos todos y no hablemos de tema, porque la verdad que si pretendemos que alguno de nosotros nunca se ofenda o no nos hayamos ofendido, no nos enojemos nunca, tenemos que irnos de acá porque va a ser muy difícil que sea algo real en nuestra vida. Lo que está hablando la palabra es de una persona no que nunca se ofende, sino que no permanece ofendido. ¿Vieron ese versículo que dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo? Bueno, un poquito en cuanto a esto. Si mis amigos cercanos saben que soy enojón, me enojo por un montón de cosas, ¿no? El punto no es no enojarte.
¿Sí? No enojarte. Entonces acá volvemos todos a la iglesia, no se vaya nadie, volvemos todos. No es no enojarte, te podés enojar, nos podemos enojar, nos enojamos. El tema es no permanecer en ese enojo. ¿Sí? Y les pido que me acompañen a Mateo capítulo 15, donde vemos una situación que es muy interesante. Creo que no tenemos las imágenes, Samuel. Está complicado. Bueno, no importa. Si tenemos la palabra de Dios, tienen el celular. Vamos a Mateo capítulo 15 y ahí nos encontramos con una situación muy, muy interesante. Jesús, los discípulos y los fariseos. Acompáñenme, Mateo capítulo 15, versículo 1. ¿Lo tenemos? Muy bien, Mateo 15, 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Sí? Fariseos, vienen Jesús, tus discípulos son unos roñosos, no se lavan las manos. Y es una tradición, hay que lavarse las manos. ¿Sí? Es la tradición que tenemos todo en casa también, chicos, lavarse las manos cuando vienen de jugar afuera, ¿no? Bueno, ya era una tradición, pero una tradición parece bastante firme. Si no lo hacías, rompías una regla importantísima. Y los fariseos lo encaran a Jesús con esta situación. ¿Por qué no se lavan las manos? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Jesús le responde, le retruca con algo un poquito más fuerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y le dice, ¿sabes qué? Ustedes le dicen a los hijos que ofrenden a Dios por otro lado, ¿sí? Que den sus bienes, por ejemplo, al templo, y con eso invalidaban el honrar a sus padres, pues ya está, lo habían hecho por otro lado, ¿no? Entonces Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres, llamando hacia la multitud, les dijo, oíd y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. No vamos a profundizar en esta situación, quizás en otro momento lo podemos estudiar, sino en el contexto que está pasando. Fariseos viniendo a Jesús, diciéndole una cosa, atacando, mostrándole una visión de su visión de la realidad, y Jesús respondiéndoles con otra palabra. Cuando termina esto, el versículo 12 dice entonces, y presten atención acá, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabés que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y acá quiero frenar un poquito, ¿no? Porque es súper interesante, una situación en la cual vienen los fariseos, le dicen a Jesús algo, Jesús los confronta, los fariseos se van y los discípulos vienen a decirle a Jesús, los muchachos estos se ofendieron. Quiere decir que ellos se fueron y en otro lado dijeron, no, Jesús, no, viene lo que está haciendo, y empezaron a hablar con otra persona de lo que había pasado ahí. Y llega a oídos de los discípulos que vuelven y le dicen, Jesús, se ofendieron. Obviamente Jesús ya lo sabía, ¿no? Pero pasa esta situación. Y aquí nos encontramos con una visión de las cosas de parte de los fariseos, una confrontación de parte de Jesús a la visión de la realidad que ellos tenían, y personas ofendidas que hablan por otro lado, se dan vuelta y se van, ¿no? Y en primer momento me gustaría que frenemos acá y nos tomemos un segundo para pensar nosotros, ¿sí? Hacia adentro, ¿sí? ¿Puedo llegar a estar ofendido hoy por algo, por alguna situación? ¿Puede ser que ahí en el interior de tu corazón haya alguna situación que nos haya ofendido? Quizás en algunos casos podemos reconocer esa situación fácilmente, ¿no? Porque alguien me maltrató, porque alguien me dijo algo que me duele ahí en el corazón, o quizás está escondido ahí, está guardadito, ¿no? Pasó alguna situación y la guardé. Fíjense, la ofensa puede venir de diferentes maneras. Personas que lo hacen a propósito, para dañarte, ¿sí? Quizás alguien viene, sabe lo que te duele y te ataca ese lugar. ¿Te pasó? Sí, a mí me pasó alguna vez, ¿no? De alguien que viene y te ataca donde sabe que a vos te duele, ¿sí? Y te ofende ahí en lo profundo, pero quizás viene por otro lado, por pequeñeces, ¿sí? Cosas que quizás, ¿sí? Son involuntarias, ¿sí? Acá en la iglesia puede pasar,
No, ¿sabés qué? Esa persona no me saludó. No, es un clásico ese. No me saludó. ¿Sí? Yo lo crucé y le dije, y el otro pasó de largo. ¿Viste? Y ahí está, qué mala persona, ¿no? Y muchas veces que no me saludó es porque venía con la cabeza en otro lado. A mí me pasa, soy medio colgado a veces, capaz me saludás, me hacés hacia el lado y yo pasé de largo. Si yo voy con el auto y voy mirando adelante nomás, ¿no? Pero muchas veces la ofensa o el sentirse ofendido viene por una pequeñez que para mí es quizás algo grande. Quizás hay otros ejemplos, ¿sí? Quizás estás sintiéndote mal o pasaste un mal momento y nadie te llamó, ¿sí? No, nadie me llama, en esa iglesia es un desastre, nadie me llama. ¿Sí? Y muchas veces estas pequeñeces son las que hacen que te vayas de la iglesia. ¿Sí? Hay un montón de casos, de situaciones de personas que dicen, me voy de la iglesia por cosas que son así de chiquitas, pero que las guardaron en su corazón y les generaron algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Ahora, quizás las ofensas vienen porque mi propia visión de las cosas es contraria a la de la otra persona. Yo creo que el otro me miró mal, pero el otro dice, yo no lo miré mal, qué sé yo, estaba mirando para otro lado. O quizás otra persona te confrontó con una situación que vio que te podía ayudar a través de la palabra de Dios, como hace Jesús con los fariseos, ¿no? Los confronta y quizás alguien te confrontó, ¿sí? Pero no. Mi visión de la realidad es distinta y yo estoy seguro que lo que yo pienso es lo correcto y lo que otra persona piensa, por más que sea el pastor o por más que sea quien sea, no va para mí. ¿Sí? Y aquí encontramos una fuerte dosis de orgullo, ¿no? Dentro de las personas, ¿no? Muchas veces somos orgullosos, no queremos reconocer que hay algo que quizás está mal en mi vida, que quizás mi visión de la situación está equivocada y que el otro me puede ayudar. ¿Sí? Ahora, ¿te pasó alguna vez de estar en alguna de estas situaciones, quizás grandes, quizás pequeñeces, quizás una confrontación? Vamos a ver algunas características de una persona ofendida, porque quizás vos decís, no, a mí no me pasó, pero cuando escarbemos un poquito las características, quizás digas, sí, puede ser que me haya pasado. Fíjense, una persona ofendida no confronta la situación, no la confronta. ¿Sí? Fíjense lo que pasó con los fariseos. Los fariseos se fueron, ¿sí? Estaban recontra ofendidos. ¿Sí? Lo que les dijo Jesús no les gustó. Se fueron, no confrontaron a Jesús y lo hablaron por otro lado. ¿Sí? Una persona ofendida no confronta la situación. No tiene eso que viene de Dios de poder sentarse y decir, che, ¿sabes qué? Lo que vos hiciste, ¿sabes qué? Me pareció que me miraste mal. No, estás equivocado y te puedes ir con un abrazo. Pero no la confronta y decide ir y hacerlo y charlarlo y verlo por otro lado y quizás escupir el veneno en otro lado. Ahora, otra característica de una persona ofendida cierra las puertas. Proverbios 18:19, búsquenlo. Ahí lo tenemos, gracias, espectacular. Proverbios 18:19, fíjense lo que dice. Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de una fortaleza. ¿Sabes qué? Muchas veces la persona ofendida cierra totalmente las puertas. El hermano ofendido es como una ciudad amurallada. A mí me gusta un poquito ver esto de las batallas, ¿no? Hay un montón de batallas en la historia en las cuales resistieron, pero hay un sitio o un asedio que fue impresionante. ¿Sí? Es el asedio de Candia, en la isla de Creta. Ahí había una situación allá por el 1500. ¿Alguno vivía en 1500? Creo que no. No se acuerdan, ¿no? Teníamos está grandecito, ¿no? Ahora, en 1570, el sitio de Candia o el asedio de Candia fue el segundo asedio más largo de la historia. Duró 21 años. 21 años, una ciudad asediada. ¿Sí? Ahí los atacaron, ¿sí? Y no los pudieron derrumbar, no los pudieron hacer caer. ¿Por qué? Porque las murallas eran impresionantes, las murallas de esa ciudad. Tenían unas murallas tan grandes y tan resistentes que aguantaron 21 años. Y la caída de esa ciudad no se da porque se caen las murallas, sino que se da por otras situaciones que terminan haciendo que termine este asedio, ¿no? Y hay un montón de situaciones de ciudades asediadas con murallas espectaculares. Podemos pensar en la palabra de Dios, el asedio de Jericó, ¿no? La única forma de tirar esas murallas fue porque Dios quiso que se caigan esas murallas, si no, con las armas que tenía en ese momento no las hubieran hecho caer. Y ¿saben qué? Muchas veces nosotros nos convertimos en ciudades amuralladas. Muchas veces ante una ofensa de un hermano, ¿sí? Generamos
una pared, una muralla alrededor nuestro. Nuestro corazón se vuelve de piedra. ¿Sí? Muchas veces cuando nuestros sentimientos heridos por la ofensa, son heridos por la ofensa, pasamos de ser una persona quizás vulnerable a una persona totalmente impenetrable. Si nos convertimos como los escarabajos acorazados. ¿Alguno vio alguna vez esos bichitos? Son escarabajos que viven en Estados Unidos. Es espectacular. Hay otros ejemplos de bichitos acorazados, pero este escarabajo no solo aguanta un pisotón. La botella no aguanta el pisotón. ¿Ves? El escarabajo sí. No solo aguanta un pisotón. Dice que aguanta 39.000 veces el propio peso de su cuerpo. Dice que puede pasarle un auto por arriba y no lo va a reventar. ¿Sí? Muchas veces nos volvemos como ese escarabajo acorazado. ¿Sí? Armamos un caparazón tan grande alrededor de nuestro corazón que no permitimos que nada ni nadie entre en nosotros. ¿Sí? Decimos no. Te pueden decir no, pero puede ser que estés equivocado. No, porque capaz de decir no, Pablo, estás equivocado. No te miró mal. No sucedió esa situación. No y no. Y la situación es tan real en tu vida, la muralla es tan grande que no estamos dispuestos a ceder. Muchas veces una persona ofendida cierra las puertas totalmente. ¿Te pasó de cerrar las puertas hacia alguien? ¿Te pasó de cerrar puertas? No, esa persona me lastimó y no quiero saber nada, pero la Biblia te manda a orar por él, la Biblia te manda a hablar con esa persona. No quiero saber nada, que se vaya con su problema. ¿Te pasó? ¿Te pasó de estar así ofendido? Ahora, ¿saben qué? Una persona ofendida, y esta es otra situación que es súper interesante y que me gustaría profundizar un poquito más, una persona ofendida echa raíces. Fíjense en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15, un pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella sean muchos contaminados. ¿Saben que hay raíces y raíces, no? Vos vas a agarrar un yuyito ahí en el pasto y lo sacás y le arrancás fácil. ¿Sí? Pero hay raíces que son mucho más profundas, ¿sí? Como por ejemplo las del árbol, ahí tenía el nombrecito, se me fue, las del árbol del pastor que crece en Sudáfrica, en el desierto. Crece en un desierto, entonces busca el agua muy profundo y muchas veces sus raíces triplican la altura de ese árbol. Imagínate querer sacar esa raíz. Es bastante difícil. Quizás te pasó de querer sacar una raíz en tu jardín y estás horas y años y hasta capaz te que meter una retroexcavadora para sacarla. Bueno, hay raíces y raíces. Saben que una persona ofendida dice la palabra que echa raíces. Echa raíces. Y la raíz de amargura crece sobre el terreno de una ofensa que muchas veces fue plantada por una pequeña semillita, pero que empieza a crecer, que empieza a brotar y que se empieza a aferrar al terreno de tal manera que después es muy difícil sacarla. ¿Sí? ¿Saben que una persona amargada busca las fallas en todo? ¿Sí? ¿Estuviste amargado alguna vez? ¿Sí? Una persona amargada ve las fallas en todo. Ve lo que haces mal, ve lo que está mal, nunca está contento, siempre busca el pelo al huevo, como decimos acá en Argentina, ¿no? Una persona amargada busca que se compadezcan de él, se hace la víctima también, ¿no? Ahora, una persona amargada tampoco tiene paz. Y una persona amargada amarga a los demás. ¿Sí? Una persona amarga contagia a su familia, contagia, porque dice que la raíz de amargura en algún momento brota y crece y sale para arriba y contagia a otros. ¿Saben qué? La amargura trae problemas no a los demás simplemente, sino que en primer lugar los trae a mi vida. Una persona que está amargada es una persona que no pudo resistir ante esa pequeña ofensa. ¿Saben que la palabra está llena de personas amargadas? ¿Te acordás de alguno? ¿Sí? Quizás podemos pensar en la Biblia en el principio, en Génesis, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que pasa en Génesis? Caín y Abel. ¿Sí? Caín se encuentra con una situación que lo hace generar una amargura en su corazón, que lo hace terminar cometiendo un delito. ¿Sí? Muchas veces la amargura que se siembra en una pequeña semillita de odio o de bronca o de ofensa, termina generando un árbol. La semillita de odio o de bronca o de ofensa termina generando un árbol. Me gustaría que podamos estar pensando en esta noche, ¿sí? Porque quizás puedes estar diciendo muchas palabras, muchas cosas, pero quizás en tu corazón estás o tu mente está en otro lado.
Que puedas pensar, que puedas diferenciar esa situación que quizás te causó amargura. Quizás estás amargado con un hermano. Quizás la situación de amargura vino por otro lado y es algo que venís arrastrando hace mucho. Quizás en algún momento de tu infancia alguien te dañó tan profundo que generó una raíz en la cual hoy es tan profunda y tan difícil y tan amarga que no me permite ni siquiera ponerla en las manos de Dios. ¿Qué es lo que está pasando ahí en tu corazón? Algo hay seguramente, porque todos tenemos algo. Ahora me gustaría que puedas pensar y que puedas diferenciar y que puedas darte cuenta si realmente hay algo en tu corazón que Dios quiere sacar. Si hay alguna amargura en la cual necesitas que Dios tome esa rama, la tire y la transforme en dulzura. Muchas veces esa ofensa la tragamos y hacemos como las vacas, no rumiamos, ¿sí? La masticamos, la masticamos, la masticamos. Y lo que parecía ser algo chiquito pasa a ser algo grande. Lo que podía ser algo que se solucionaba charlando con el otro, pasa a ser algo que te afecta de tal manera que no puedes ni siquiera mirar a los ojos a la otra persona. ¿Qué te hicieron que te causa amargura? ¿Sabes qué? En la Biblia hay un montón de ejemplos, como te decía. Ana, en 1 Samuel, estaba tan amargada, ¿sí? Las personas habían amargado su vida, ¿sí? Estaba amargada porque las personas se reían de ella porque no podía tener un bebé. Y eso había generado tal amargura en su vida que estaba triste, estaba decepcionada, no quería saber más nada. ¿Sabes? Job también estaba amargado, porque no solo las personas pueden causar amargura, las pruebas habían causado amargura. Asaf estaba amargado en la palabra de Dios porque había pequeñeces que hacían que esa persona no pueda ver más allá, no podía ver que las demás crezcan y que él le iba mal. Y muchas veces la amargura se genera por envidia o por situaciones que no me permiten ver que Dios tiene otros planes para mi vida. Mira, yo no conozco todo lo que cada uno de nosotros vivió, yo conozco mis situaciones y quizás hay heridas en tu corazón que yo no puedo ver y que nadie puede ver, pero que solo Dios puede ver, que tienen una raíz tan profunda, que llevan años arraigados, que están ahí lastimándote y asomando a veces por momentos. ¿Viste cuando vas por el bosque que te enganchás con una rama y capaz te tropezás? Bueno, muchas veces las raíces salen y hacen tropezar a otros porque tu amargura la llevas a compartir y tu amargura hacia una persona o tu ofensa sobre una persona la llevas a compartir con otros y generas un ambiente que no es el que corresponde. Dice la palabra miren bien. Y acá se detiene, miren bien, miren en su interior, no sea que habiendo alguna raíz de amargura nos estorbe, ¿sí? Y no nos permita crecer. ¿Diferenciaste alguna situación en tu vida? Quizás en este momento estás pensando ahí, bueno, Señor, es algo grande lo que pasó. Pero quizás estás pensando, no, Señor, yo estoy ofendido con tal persona, pero puede haber sido alguna pequeñez que me está estorbando en el camino. Un verdadero discípulo es inofendible. Inofendible no significa que no se ofende nunca, como les decía al principio. Inofendible significa que no permanece en la ofensa. Ahora, para llegar a este discípulo inofendible, debe haber una transformación real en mi vida. No puede haber pequeñas cosas que estén estorbando mi crecimiento. ¿Sabes qué? Una persona inofendible, y no vamos a avanzar, no vamos a hablar mucho más, ¿sí? Pero un verdadero discípulo es inofendible, en primer lugar porque sabe a quién sirve. Sabe a quién sirve. ¿Sí? Uno puede ser una persona inofendible si no sabes a quién estás sirviendo. Uno puede llegar a ser una persona que ya no le afectan las cosas cuando lo que servís son los bienes materiales o lo que servís son las personas simplemente. Entonces, cuando las personas hacen algo que es contrario a lo que yo pienso, me enojé, no, estamos sirviendo al Señor. Entonces, cuando nos damos cuenta de que servimos al Señor, de que vivimos para el Señor, de que nuestra vida está puesta en los pies del Señor, ahí la situación empieza a cambiar. Porque Jesús, cuando era insultado, ¿qué hacía? ¿Respondía con insulto? No. Jesús, cuando era insultado, Jesús bendecía a los demás. Jesús, cuando era tentado, se mantenía firme en sus convicciones. Cuando Él fue negado allá, cuando estaba a punto de morir, Él lo miró y lo amó, dice. Y muchas veces nosotros somos traicionados, somos atacados y no reaccionamos como Jesús reaccionaría. Y nos ofendemos.
Un verdadero discípulo no permite que el orgullo gane la batalla. Muchas veces somos tan orgullosos, muchas veces soy tan orgulloso en mi vida que no permito que esas pequeñeces queden a un lado. Ahora, en segundo lugar, el verdadero discípulo que es inofendible confronta la situación. Si lo que te hicieron fue a propósito, y presta atención, si lo que te hicieron fue a propósito para lastimarte, esa persona tiene un problema con Dios. Entonces, el problema es con Dios. ¿Y saben qué? Si el pecado es con Dios, Dios igual no reacciona como nosotros reaccionamos. Dios reacciona distinto y Dios nos da las pautas de cómo debemos reaccionar. Dice que Él es paciente ante la ofensa. Dice ahí en un versículo, dice, en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Y si te hace caso, has ganado un hermano. ¿Saben qué? La persona que es inofendible confronta la situación. ¿Tienes algo contra tu hermano? ¿Hay alguien de acá que te lastimó? Quizás pasó. Confrontalo. No te vayas de acá hoy sin hablar. Y si necesitas un testigo, bueno, como dice la palabra de Dios, llama a un testigo y seamos 3. No, pero la persona que está ofendida, que es inofendible, que quiere ser inofendible, confronta la situación. Pero en tercer lugar, el discípulo que es inofendible perdona. Y acá entramos en otro terreno un poquito más profundo. Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. ¿Escucharon? El que perdona la ofensa, cultiva el amor. Efesios 4:31 y 32 dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnia y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si Cristo nos perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar al otro? No es una frase muy conocida, pero muchas veces está tan arraigado la herida, tan profunda la ofensa, tan fuerte es esa raíz que no me permite ni siquiera pensar en ser como Jesús, y lo que Jesús hizo es perdonar. Quizás alguien te lastimó. Quizás en algún momento de tu infancia o de tu adolescencia alguien te lastimó profundamente, porque puede haber pasado, y quizás hoy siendo adulto venimos arrastrando con esas situaciones. Quizás alguien hirió tu corazón, yo no lo sé, Dios lo sabe. Pensá, mirá ahí adentro. Dice: miren bien, no sea que haya alguna raíz que esté contaminándote y no te permita crecer y avanzar en la vida cristiana. La falta de perdón es la carnada del enemigo para mantenernos atados a las personas o las situaciones que nos ofendieron o nos causaron mucho dolor. Porque cuando yo perdono, suelto. Cuando no perdono, estoy atado a esa situación. Un verdadero discípulo que quiere ser inofendible, lo primero que tiene que hacer es soltar esa situación. Quizá la ofensa fue grande o fue pequeña, tienes que soltar y perdonar. Ese es el plan de Dios para tu vida, no que estés atado a eso, sino que puedas soltarlo. El perdón es como esa crema cicatrizante, ¿no? No que cura una herida del cuerpo, sino que cura una herida del alma. Pero muchas veces es difícil perdonar. Se trata de soltar, de darle a Dios el control, cediendo ese derecho que muchas veces creemos que tenemos nosotros de hacer justicia, cediéndoselo a Dios. El perdón no es una decisión, no es una emoción, perdón, es una decisión. El perdón es una decisión. Yo tengo que decidir perdonar. Ahora, no voy a ser inofendible si todavía hay cosas en mi vida que no perdoné. Ahora, para ir casi terminando, ¿no? Una de las situaciones más conmovedoras de la Biblia, a mí me encanta esta historia, ¿sí? La encontramos ahí en Génesis capítulo 50, versículos 15 al 20. ¿Se acuerdan de José? José había sido vendido por sus hermanos, ¿no? Lo habían agarrado, lo habían tirado primero en un pozo, cuando pasó una caravana, lo subieron, chau, desapareció. Nunca más, ni se pudo despedir de su padre, chau, vendido como un esclavo. Imagínate
la herida que habían causado en esa persona. Imagínate la raíz de amargura que podría haber generado José. Eso no es como cuando no te saludan, ¿no? Eso era algo real. Y quizás tenés situaciones reales en tu vida, ¿no? De ese estilo, no sé. Ahora, lo más conmovedor, te decía que encuentro, una de las situaciones más conmovedoras es cuando muere el padre. Porque toda la situación pasa, ¿se acuerdan? José en Egipto se convierte en gobernante, manda a llamar a su familia, toda la familia llega, estaba todo bien porque estaba su papá. Pero cuando muere el padre, dice que sus hermanos dicen, bueno, ahora nos va a liquidar, ¿no? Ya no quedó papá, ya no hay nadie que nos defienda. Es hora de que escupa ese veneno de la amargura que debe tener guardado en el corazón. Y ahí nos encontramos con una porción de la palabra que es espectacular. Dice, ahí en Génesis, capítulo 50, versículo 20, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó en bien, ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. Podía haber amargura en José, ¿no? José era inofendible. ¿Por qué era inofendible? Porque sabía en primer lugar quién estaba con él. Sabía en primer lugar a quién tenía que agradar, que era Dios. Sabía que el perdón tenía que ser real en su vida. No que había que guardar un poquito para el momento en el cual pueda mandárselo a guardar, como decimos, ¿no? No. José ya había perdonado. Hay un gran líder de la historia que era Nelson Mandela, ahí en Sudáfrica. Y él actuó de una forma similar a la de José. Permítanme leerles una frase que él dice cuando sale de la cárcel, porque él lo habían arrestado, lo metieron en la cárcel, 27 años encarcelado estuvo. Imagínense la raíz de amargura que había generado. Ahora, cuando él sale y relata el momento en el cual sale de la prisión, dijo lo siguiente: al salir por la puerta que me llevaba a mi libertad, sabía que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, continuaría en prisión. Mandela comprendió que la sociedad del futuro que él quería crear, que todavía no había creado, no podía ser construida sobre la base o sobre la raíz de amargura, sino que debía estar fundamentada en el perdón y en la reconciliación. ¿Saben qué, hermanos? Dios nos está llamando a perdonar. Porque ser inofendible no es no enojarse nunca, es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y quizás ya pasaron muchas puestas de sol sobre esa situación que Dios está marcando en este momento ahí en tu mente y en tu corazón. Si somos discípulos que queremos salir de la multitud, ser distintos, vivir una vida distinta, una vida según lo que Dios quiere para nosotros, siendo de ejemplo y siendo de testimonio para los demás, debemos vivir una vida siendo inofendibles. Te puedes enojar, sí, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo, confrontando las situaciones, sabiendo a quién servimos, pero por sobre todas las cosas perdonando. ¿Qué tenés para perdonar en esta noche? ¿Hay algo que está ahí doliéndote? Dice Romanos 12, versículo 21. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Hay algo que te está venciendo ahí? ¿Hay alguna situación en particular que hoy tenés que poner delante de Dios? ¿O seguís siendo una persona ofendible? Dios nos permite irnos de acá en esta noche, no enojándonos, sino tratando cada día de ser personas inofendibles delante de Dios. Personas que perdonan aquellas pequeñeces. Personas que confrontan a la persona, que hablan, que podemos hablar, somos hermanos, ¿no? Pero personas que saben en quién tienen puesta la mirada. No sé si quieren pasar los chicos. Vamos a terminar orando esta noche. Y ahí con los ojos cerrados, deja que Dios te confronte, te conforte.
te confronte y te conforte. Quizás estás en Mara, ¿no? Quizás venís de alegría, situaciones y hay algo que te generó amargura en tu vida. Para el pueblo de Israel era una prueba. Dios quería ver cómo era su carácter en medio de toda esa situación espectacular que estaban viviendo. Dios les pone una prueba. Quizás Dios puso pruebas en tu vida. Y hoy estás en Mara, ahí, tomando esa agua amarga, que te da ganas de escupirla, pero no puedes ni probarla. Quizás Dios tiene algo preparado para vos en este momento. Quizás Dios te puso ahí adelante esa rama para tirar y transformar esa amargura en un manantial de agua dulce. Y esa rama es el perdón en primer lugar. ¿A quién tenés que perdonar? No te vayas de acá sin perdonar, pero el perdón es transformar esa situación. Perdón no es, sí, está bien, te perdono. Perdón es soltarlo. Soltarlo delante del altar de Dios, delante de las manos de Dios. ¿Qué tenés para soltar? Señor, queremos agradecerte por esta noche, Señor. Agradecerte porque pones pruebas en nuestra vida. Muchas veces es difícil agradecer en medio de las pruebas, Señor. Pero esas pruebas son para formarnos, Señor. Para formar en nosotros un carácter de un verdadero discípulo, de aquel que sale de la multitud, de un carácter inofendible, Señor. Si hay algo que nos enojó en el día de hoy puntualmente, que podamos ponerlo delante de tu altar, Señor, y solucionar esa situación y perdonar de todo corazón. Esta iglesia, esta congregación va a crecer en la medida que podamos perdonar las situaciones, porque cuando perdonamos, ponemos esa situación delante de ti, Señor. Cuando podemos perdonar a esa persona que nos hizo daño, estamos un paso más cerca de poder ganarlo para ti, Señor. Y aún cuando podemos perdonar a aquel hermano que en alguna situación me ofendió, es cuando podemos hacer que tu palabra sea real, Señor. Poder vivir en armonía, Señor, como vos querés para nosotros. Si hay situaciones que tenemos que poner a tus pies, que las marques y no nos vayamos de acá, Señor. No nos vayamos en esta noche sin haber solucionado. Queremos ser inofendibles, pero para eso tenemos que tener la mirada puesta en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la multitud de ejemplos que nos das, que nos ayudan a transformar nuestra vida cada día, Señor. Dejamos lo que resta de esta noche en tus manos, Señor. Que nos vayamos de acá pensando y adorándote, Señor, y si hay una situación que hay que solucionar hoy, que no dejemos pasar más el tiempo. Es hoy el momento de solucionarla. Gracias, Señor, por todo, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga.